Y vemos aquí, hermanos, versículos de 6 al 10. Está hablando de la amistad del mundo y sus consecuencias. Y hoy hablamos de la soberbia. Y dice así, capítulo 4 de Santiago, del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, como ya hemos visto, estamos en este capítulo 4, que estamos en una miniserie dentro de la serie de Santiago. Y capítulo 4 tiene cuatro divisiones en cuatro. Y vemos aquí, semana pasada, como ya hemos visto antes en este pasaje, Santiago cubre cuatro características impías. Cuatro características impías, no muy buenas, que ocurren cuando los creyentes en Cristo tratan de cortejar al mundo, ser amigos con el mundo, y aman al mundo más de lo que aman a Cristo. Estas son cuatro cosas. Ya hemos visto la semana pasada: pasiones desordenadas o sin freno, desenfrenadas. Hablamos de eso. Hoy vamos a hablar de la soberbia. Y después vamos a, la próxima vez que estoy con ustedes, un espíritu crítico, cuando creemos que somos jueces y policías de la congregación. Y después vamos a ver la jactancia. ¿Qué es la diferencia entre la jactancia y la soberbia? Pues hay una diferencia. La soberbia es una rebelión contra Dios. La jactancia es cuando uno presume el pecado de presunción, que yo paso por alto, que Dios me va a bendecir. Y por ejemplo, hay un versículo que dice en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, que no sabes lo que traerá el día en sí. En otras palabras, jactancia es un poco diferente de la soberbia, aunque son primas hermanas, pero hay una diferencia. Vemos entonces hoy, enfocaremos hoy en la soberbia, que es el segundo de las cuatro características aquí en capítulo 4. ¿Cuándo? Bueno, ¿qué es lo que dice aquí en versículo 4? Ese es el versículo clave de todo el capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y después del versículo 5 hay una pregunta que él hace, que la respuesta es muy obvia. Y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? En primer lugar, la Biblia nunca habla en vano. Esa pregunta es muy obvia, la respuesta. Es una pregunta retórica. La palabra es la respuesta. La pregunta misma da la respuesta. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. En otras palabras, Dios, como Él dijo en Éxodo, Él es un Dios celoso. Él es un fuego consumidor. Y la verdad, hermanos, usted sabe lo que es el celos. Cuando un hombre o una mujer, su pareja anda con otro, o da la impresión como que está mirando más al otro, y entra los celos. Pues acuérdense, fuimos hechos a la imagen de Dios. Y los celos no necesariamente es algo malo, porque Dios es un Dios celoso. Entonces, si usted ha sido celoso o celosa,
de tu pareja por otra persona que está como coqueteando con él o con ella, piensa usted cómo se sentirá el Señor, viendo que nosotros somos su novia o su esposa y andamos cortejando al mundo, muy amigable con el mundo. Dice aquí, hey, ¿usted cree que la Escritura dice en vano? Pues obviamente que no. Entonces, por eso Él nos anhela, como dice aquí, celosamente. El Señor te ama con un celos. Él te anhela, Él te ama. Y Él no quiere que tú andas amando al mundo. Entonces de eso se trata aquí. Vemos entonces la soberbia ahora hemos visto las pasiones desordenadas que combaten en nuestros miembros. Andamos obsesionados con cosas que no debemos. Y nada malo obsesionarte, hermano, si tu obsesión es Cristo. ¿Okay? Si Él es tu primer amor, Él es tu vida, Él es tu todo, obsesiónate con Él. Pero cuando nos obsesionamos con otras cosas, ya estamos cometiendo, aparte pecado, estamos cometiendo el pecado de idolatría. Porque otra cosa está tomando el lugar de Cristo en nuestras vidas. Otra persona. Puede ser una cosa, puede ser una persona. La soberbia es una plaga que existe en la raza humana. La soberbia es una plaga que existe en la raza humana. La soberbia, no comenzó con los hombres, sino con Satanás mismo, el diablo, Lucero, cuando él era Lucero. Y vemos entonces primero que la soberbia es la causa, de todo pecado y maldad. Si nosotros pensamos la soberbia es pecado, pues sí, pero es más que pecado. La soberbia es la raíz del pecado. ¿Sabe cómo dice la Biblia? El amor al dinero es raíz de toda maldad. La realidad no es la única, es una raíz. Pero la raíz de todo pecado es la soberbia. Y es el orgullo, la vanidad. Es horrible. Dios odia la soberbia. Usted lee Proverbios, habla mucho de eso. Yo no tengo tiempo ahora, pero usted puede nada más un vistazo a Proverbios y ve que tanto habla de la soberbia. Entonces, ¿qué es la soberbia? Bueno, la soberbia simplemente es orgullo y rebelión. Es una rebelión orgullosa contra Dios. Un rebelde es un soberbio. Entonces, veamos aquí. Primeramente, quiero que miren el Antiguo Testamento, donde encontramos, donde empezó la rebelión. No comenzó en la tierra, no comenzó con el hombre, comenzó en el cielo, en el corazón de Lucero, de Satanás. Mira conmigo, primero en Isaías 14. Vamos a Isaías 14 y vamos a versículos 11 y 12. Capítulo 14, versículos 11 y 12. Aunque está hablando a veces a un hombre, al rey de Tiro o a otro, está hablando al diablo mismo. Y vemos aquí en versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y al sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Después mire, está hablando aquí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Te ves? Sobre las alturas. Y las nubes subiré. Ahora miren, aquí es muy importante. Y seré semejante al Altísimo. Y ahí está el corazón soberbio. La soberbia fue hallado en él. Leemos eso en el versículo 11. Pero vemos aquí que él quería ser igual que Dios. Y nosotros que no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Y como el diablo, somos y seremos. ¿Y qué es la soberbia? Es cuando yo quiero levantar mi trono y yo quiero ser Dios de mi vida y hacer lo que a mí me da la gana cuando yo quiero.
Nadie me dice a mí, es mi vida. Eso es muy común hoy en día, hermanos. Y entonces, pero el problema es, tendrá el deseo de ser semejante a Dios, es una cosa, pero mira su fin, versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En otra palabra, va para el infierno, que fue preparado para él y sus demonios, sus ángeles. Y vemos entonces, ahora vamos a Ezequiel 28. Es un poco más de Isaías, sigue, y antes de Daniel, usted busca Ezequiel capítulo 28. Y mira lo que dice aquí, en la palabra de Dios, en Ezequiel 28. Está hablando aquí también del lucero. Y vamos a empezar con el versículo 15. Dice, bueno, la verdad, hay muchos lugares, pero vamos a empezar en el 15, después vamos a ver otros versículos. Perfecto eras en todos tus caminos. Sí, el diablo era un ser perfecto antes que fue hallado soberbia en su corazón. Él era perfecto, así como Adán era perfecto antes que él pecó. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, es muy importante que entiendan. Está hablando aquí al príncipe de Tiro, pero a la vez está hablando al diablo, porque Tiro fue literalmente un hombre, el diablo encarnado. El diablo tomó control de este hombre. Cuando él habló a Tiro, estaba hablando al diablo mismo. Así como Judas, el diablo entró en él y tomó control de él. Tiro era uno de estos hombres, muy endemoniado, muy dado a... El diablo tomó control de él. Lo vemos entonces ahora, aquí, en versículo 16. ¿Acaso de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste? Por lo que yo te eché del monte de Dios. Se había un lugar hermoso y las estrellas que eran los ángeles, otro nombre por estrella, pero adoraban a Dios. Imagina usted este coro angelical y celestial, todos los ángeles adorando a Dios. Y él estaba encargado de los que adoraban a Dios. Y él vio toda esa gloria al Dios Padre, al Altísimo. Yo también puedo, porque él era el ángel más poderoso que cualquier otro ángel. Él era tan poderoso, usted en el Apocalipsis, que él engañó una tercera parte de los ángeles. Y estos son los demonios ahora, que fueron arrojados a la tierra con él. Vemos entonces aquí, y dice el versículo 16. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, los ángeles que brillaban resplandecientes. Oh querubín protector. Él era un querubín, Satanás. Se enalteció tu corazón. Ahí viene la soberbia, la vanagloria. A causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vemos entonces, un día va a estar en el infierno también y todos van a decir, tú que nos engañaste, ahora mírate. Pero todavía él está ahora, él es el príncipe del aire, él opera en los hijos de desobediencia. Y no te equivoques, si tú no tienes a Cristo, el diablo también está operando en ti. Entonces, veamos todo eso. Ahora, la soberbia sucede cuando uno quiere ser Dios. Cuando uno quiere ser Dios, sucede la soberbia. Y cuando uno quiere ser Dios y hacer lo que quiere cuando quiere. Yo hago lo que quiero cuando yo quiero. Eso es la soberbia, hermanos. Y él era soberbio, lucero. Él era un querubín grande, protector. Él era el ángel, la creación más alta, más bonita, más poderosa que Dios había hecho. Entonces, vemos aquí, por eso mismo, toda forma de idolatría, escúchame bien, toda forma es lo mismo que la adoración de demonios. Si muchos no entienden eso. Primero, la soberbia es idolatría, pero también hay espíritus engañadores, hay demonios que nos engañan.
Ahora usted mira conmigo primera de Corintios en el Nuevo Testamento en capítulo 10. Mira lo que dice. En capítulo 10, versículo 19 al 22. 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Porque había mucha idolatría en aquel entonces, todavía hay hoy. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En otras palabras, es muy posible que un cristiano sea partícipe con un demonio o los demonios. ¿Cómo? Por la soberbia, porque ahí es donde empieza la idolatría. Pues yo quiero ser Dios, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Cuando tú entras en ese espíritu, está dando lugar literalmente al demonio. Y Pablo no quiere que seamos partícipes con demonios. Y usted lee Colosenses 3:5 después, la avaricia es idolatría. Y después dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, no podéis beber la copa del Señor. Cuando tenemos la Santa Cena, por ejemplo, tomamos la copa que representa la sangre del Señor. Y la copa de los demonios. Dice que no permita que los demonios entran en la iglesia por medio de tu comportamiento, lo que está diciendo. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora mire, o provocaremos a celos al Señor. Y recuerda que leímos, Él nos anhela celosamente. Y cuando tú eres amigo del mundo, inevitablemente eres amigo de demonios. Y aquí dice, ¿somos más fuertes que Él? Pues la respuesta es una respuesta muy obvia. Nadie es más fuerte que el Señor. Entonces ven ustedes, la soberbia es la causa de todo pecado y de la idolatría. Maldad. La soberbia es la raíz de la idolatría y la soberbia impide la gracia de Dios en el individuo. Ahora vamos a Santiago, donde empezamos. Usted mire capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él, después que dijo, Él es celoso, nos anhela celosamente, no lo provoca ira, comparándolo con Corintios y ahora Santiago. En otras palabras, hermano, hay otro lugar, en Hebreos 10, donde dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. No está hablando de los inconversos, hablando de nosotros y de la disciplina. Porque el juicio no comienza en el mundo. El juicio comienza ¿dónde? Ustedes saben, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y hermanos, yo no estoy usando aquí psicología barata para engañarle y manipular sus sentimientos. Yo estoy hasta ahora utilizando la palabra de Dios por todo lo que estoy diciendo aquí. Yo no estoy inventando palabras, no estoy tratando de manipularlos, porque no es mi lugar para manipular a nadie. Es mi lugar para enseñar la Biblia. Y lo que la Biblia dice, nos conviene hacer caso. Fue la clase que tuvimos a la clase en la mañana. Él reclama atención cuando Él habla. Él quiere que oímos atentamente la palabra de Dios. Vemos entonces, la soberbia impide la gracia de Dios en el individuo. 4:6 de Santiago. Pero Él da mayor gracia. Porque digo que Él es celoso. Y no somos más fuertes que Él. Pero aun cuando pecamos y buscamos amistad del mundo y somos carnal y mundanos en nuestro comportamiento, Él está dispuesto a bendecirnos y perdonarnos con su gracia. Por eso dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice las Escrituras, Él dice, Dios resiste a los soberbios, ¿okay? Y da gracia a los humildes. Eso se encuentra en muchos lugares en Proverbios también. En ese precisamente es 3:34 de Proverbios. Pero quiero que entiendan, Dios resiste al soberbio. En otras palabras, o somos amigos del mundo y después ¿qué pasa? Se constituye enemistad o enemigos de Dios. Como dice 4:4. 4:5 se explica por qué. Él es celoso.
Él ama a su pueblo y Él nos anhela celosamente. Y después del próximo versículo, Él está dispuesto a perdonarnos con su gracia. Pero hay una condición. No podemos recibir esa gracia mientras vivimos en un estado de rebelión o rebeldía contra Dios. Y la rebelión es la soberbia. Van mano a mano. Es como un avión de dos alas. La soberbia y la rebelión es lo mismo. Los dos producen ¿qué? Desobediencia. Entonces vemos aquí que la soberbia impide la gracia de Dios en el individuo. Y lo triste es que algunos no se dan cuenta que son soberbios. Porque hay soberbios que son participan mucho en la iglesia. Hay obreros en la iglesia que son soberbios. Hay la serie que vamos a empezar en 3 semanas en la clase es pecados secretos, ¿verdad? Y la Biblia habla de los pecados ocultos en nuestras vidas. Si tu peor enemigo, hermanos, no es el diablo, es tu corazón. El diablo es un aliado. Él trabaja con tu corazón. Pero tu corazón es engañoso, es perverso, es malo. Es malo. El corazón humano no es bueno. Y por eso es un corazón de piedra. Y nosotros muchas veces tenemos que entender que el Señor, la verdad, Él no soporta muchos caprichos, muchas cosas que hacemos que no debemos de hacer. Si Él de veras no hubiera sido paciente con nosotros y misericordioso, es por su misericordia que no hemos sido consumidos, dice la Biblia. Y la Biblia dice que si tú confías en tu propio corazón, eres necio. Tú confías en lo que nunca confías en tus sentimientos. Pues yo sé que eso es correcto. ¿Cómo? Porque lo siento. ¿Tú lo sientes? ¿Sabe cuántos en el infierno sintieron que estaba bien? Y ahora están sufriendo. No, tú no sigues tus sentimientos. Tú sigues la palabra de Dios mejor. Lee la Biblia. Si lo que vas a hacer, lo que estás pensando, cómo hablas, no concuerda con la Biblia, no cambia la Biblia, cambia tu manera de ser. Porque la Biblia no se equivoca. Tú y yo sí nos equivocamos. Entonces es muy importante eso. Y les he dicho muchas veces, ustedes pueden buscar después 29, 26 de Proverbios. El que confía en su corazón es necio, mas el que anda en sabiduría será librado. Vemos entonces aquí que la soberbia impide la gracia de Dios en nuestras vidas. Otra palabra es orgullo. Y vemos también el orgullo atrae al diablo como la basura a las moscas. Muchas veces no entendemos eso. Lo más orgulloso que eres, lo más rebelde, lo más soberbio que eres, tú hueles feo. Y el Señor te resiste, pero el diablo te busca. Hermanos, si quieren ustedes encontrar muchas moscas, ¿dónde va? Donde hay basura. Ahí en la basura están las moscas. A veces me toca abrir el bote de basura y hay muchas ahí dentro. Y los cierro ahora para que se quedan ahí dentro. ¿Sabe? Yo nunca he entendido eso, hermanos. Cuando Noé estaba en el arca, nada más había 2 zancudos y 2 moscas. ¿Por qué no los mató? Yo no entiendo. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el hecho es, los dejó vivir. Pero bueno, los dejó vivir. Pero el hecho es, hermanos, en serio, donde hay basura, hasta excremento de los animales, ahí están las moscas. Y si el diablo se está metiendo contigo, es porque tú hueles feo. Y sabe, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Las moscas les encanta la basura. Lo que usted cree, ay, no aguanto, es para ellas un banquete. Y cuando tú eres soberbio, un rebelde, terco, conchudo, palabra que tú quieres usar, está levantando una señal. ¡Hey, diablo, aquí estoy! Y te va a atacar. Y lo peor, muchas veces ni te das cuenta. Lo que das cuenta y te hace llorar es las consecuencias de tus pecados, pero no el pecado mismo. Tú vives en tu soberbia, en tu orgullo, pensando que andas bien y todo el tiempo tú andas mal. Y por eso es tan importante entender eso. Y Él está diciendo aquí, si usted mira bien, Él
da mayor gracia el Señor. Pero por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero el diablo resiste a los humildes y se mete más con los soberbios. Y entonces, veamos aquí que la soberbia aleja a sus víctimas. El orgullo atrae al diablo como a la basura, a las moscas. ¿Por qué? Mira el versículo 7. Nota la palabra pues. Quiere decir que todavía está continuando con el mismo tema. Él está continuando con el mismo tema. En el versículo 7. Someteos pues a Dios. La palabra, si tú quieres más gracia de Dios, sométese a Él. ¿Qué es sumisión? Obediencia. No hay lugar para la soberbia cuando uno está sumiso. Uno reconoce la autoridad de otro. Por ejemplo, yo nunca he entendido a esa gente que pelea con los policías cuando le paran para algo. Yo digo, más cállate la boca, diga yes sir, o sí señor, officer, sea cortés con ellos. Están haciendo su trabajo. Tú pasaste una luz roja, tú fuiste muy rápido, o tal vez hay un foco que no sirve en el freno, te está parando, tal vez ni te va a dar una multa, a ver más una advertencia, un warning. Pero tú comienzas a hablar, ¿y por qué me paraste? Y el otro, ¿sabe qué va a pasar? Te va a dar tal vez más de un ticket, tal vez 2, quién sabe. Tu boca te causa problemas. Y entonces es bueno reconocer, Él trae esa placa, Él trae autoridad. Él representa la ciudad o el condado o el estado, quien sea. Él trae autoridad. Sométese a Él. Si Él te dice, salte del carro, pues salte del carro. Si Él dice, abre la cajuela, pues abre la cajuela. Es lo mismo cuando yo voy al otro lado, si me toca una luz roja, tengo que abrir el otro que entra y checa mi carro. ¿Qué le voy a decir? Hey, ¿tú qué haces? No, me quedo callado. A mí digo, buen día, buenos días o buenas tardes, oficial, yo trato de ser cortés. No nada más porque no quiero una multa, no quiero problemas, menos ir a la cárcel. Porque yo reconozco que si yo estoy sometido a Dios, tengo que estar sometido a la autoridad que Él ha puesto sobre mí. Y los magistrados y los policías son siervos de Dios para nuestro bien. Entonces, ¿por qué voy a estar dando lata al pobre hombre o mujer que me está parando porque yo cometo un delito? Y muchas veces no te dan una multa, te dan una warning, una advertencia, si usted es cortés con ellos. Pero nunca dan una advertencia a una persona que es muy crudo, de falta de respeto, descortés. Te va a dar un ticket, una multa. Entonces, le digo eso porque cuanto más con el Señor. Sométese a Él, no hay nadie más arriba de Él. Él es el todopoderoso, Él es el soberano. ¿Qué locura te ha entrado para pelear contra tu Dios? ¿Tú qué crees? Tú eres como una hormiga contra un elefante. Entonces, abre tus ojos. Pero eso que pasa muchas veces. Y muchas veces no decimos, Señor, yo hago lo que quiero, pero lo ponemos en práctica. Vivimos nuestra vida haciendo lo que nos da la gana sin tomar en cuenta lo que dice el Señor. Voy a dar unos ejemplos. ¿Cuántas hermanas no están sometidas a sus maridos? No me gusta ese tema. Bueno. Pero la Biblia dice, ¿quién es la cabeza? ¿Ok? Y esas mujeres dicen, es que yo soy el cuello que voltea la cabeza. Bueno, diga lo que quieran. Yo sé lo que dicen. Y sabe, y pobre, y hermanas, yo sé lo que dicen algunas. Dicen, ay, pobre hermana Sonia, yo no quisiera un marido como el pastor. Ay, pobre de ella. Yo sé lo que hablan ustedes cuando están comiendo. No es que traigo micrófono en sus casas, pero me imagino, ¿verdad? Me imagino. Y la verdad, hermanas, pues, dale gracias, ore por ella. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias, ore por mi esposa. Pero la cosa es que, a ver, tenemos que someternos. Y el hombre, pues yo soy. No, Dios nunca dijo que usted fuera un machista. Yo soy el hombre, le tiene que obedecer. ¿Y tú qué con el Señor? Muy chulo. Usted desobedece al Señor y usted es un soberbio, pero quiere que su mujer esté bien sometida a ti. ¿Qué es eso? Ley del embudo. ¿Verdad? Ancho para mí, angosto para ti. No. La soberbia se manifiesta de muchas maneras. Muchas maneras. Entonces, la soberbia atrae al diablo como a la basura, le dije, a las moscas. Y
también aleja a su víctima de Dios. Porque mira lo que dice el versículo 8. Acercaos a Dios. Entonces, dando a entender que están alejados de Él. Y eso es lo triste. ¿Sabe, hermanos? Cuando Sansón anduvo muy fuerte y todo. Pero cuando él dijo la verdad a Dalila y le cortó el pelo, se le había olvidado que el Señor se alejó de él. Y no se dio cuenta. Pensó que era como las otras veces. Y esta vez no tenía las fuerzas. Y perdió sus ojos. Y perdió su libertad. Y pues después creció su pelo y perdió su vida. Pero ¿por qué? Ni se dio cuenta que el Señor se había alejado de él. Y muchos hermanos piensan, yo tengo a Cristo en mi corazón. No, tú tendrás Cristo en tu corazón y eres salvo, ok. Pero no quiere decir que Dios no retira su gracia y tu vida se convierte en una desgracia. Ok, cuidado. No, yo soy cristiano. Lot era un justo y su vida fue una desgracia. Terminó perdiendo su mujer, teniendo relaciones incesto con sus 2 hijas y una cueva. Pero era un hombre justo. Lee Pedro, habla de la justicia de Lot. Pero su vida era una desgracia. Y si tú crees que porque tú eres un hijo de Dios, que tu vida no será una desgracia, ¿sabe qué, hermanos? Usted está viviendo una vida en fantasías. Porque Dios va a demandar de sus hijos. El juicio comienza en su casa. ¿Okay? Y horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. Entonces vemos aquí que la soberbia aleja a sus víctimas de Dios. Entonces, ¿cuál es el remedio? Es que es bueno hablar de la soberbia, pero ¿cuál es el remedio? Bueno, primero, la soberbia es una plaga mortal. Dice, ¿cómo? La soberbia puede destruir tus relaciones con tu cónyuge, con tus hijos, con tus hermanos en Cristo, con sus colegas en el trabajo. Puede también destruir sus aspiraciones. Hay gente que tiene mucho talento, pero nadie los aguanta. ¿Sabe? La soberbia te hace caer gorda a la gente y ya no te aguantan. Y es muy triste, pero hay gente así. Entonces, la soberbia también, como digo, nos aparta, nos aleja del Señor. Dice, acercaos a Dios, dando a entender que no están cerca de Él, están alejados. Si hubiera estado cerca de Él, no hubiera dicho acercaos a Dios. Y Él está hablando a una congregación, no está hablando a una persona, a muchos. Lo veamos aquí entonces. Y Él se acercará a vosotros. Lo vemos entonces aquí que debemos nosotros primero someternos a Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. En otras palabras, en vez de tener el diablo cerca de ti, tú debes estar cerca del Señor. En versículo 7, el diablo está cerca del creyente. En versículo 8, el creyente se está acercando a Dios. Pero muchos dicen, es que el diablo se mete mucho conmigo. Pues sí, se va a meter contigo. Le dije, es como las moscas con la basura. Tú eres basura y él está acercando a ti. El diablo no le gusta nada bueno. Si estás sometido a Dios, el diablo huye de ti. ¿Qué pasa entonces? Busca otro tonto que no está sometido a Dios. Dice, eso es feo. No, tú eres tonto si no estás sometido a Dios. Es otra palabra por necio. Entonces, si yo me acerco al Señor, el diablo huye de mí. No quiere decir que no va a intentar, va a buscar cuando bajo mi guardia, ahí va a esperar. Pero mientras yo estoy sometido a mi Dios, yo puedo resistir al diablo. Entonces no tendré pretexto delante del Señor en aquel día. Señor, es que el diablo se metió conmigo, Señor, por eso esto. Hey. Tú nunca me sometiste. Nunca estabas sometido a mí. Yo quería guiarte y tú eras rebelde y soberbio. Y no me diste lugar en tu vida. Por eso el diablo se metió contigo. Lo vemos entonces. Su misión dice, someteos pues a Dios. Ahora, esto tiene que ver con nuestra obediencia, con la actitud de un siervo. Tenemos que ser como un siervo. El Señor mismo se hizo siervo y fue obediente, dice, hasta la cruz, hasta muerte de cruz. Nosotros tenemos que entender, el Señor nos enseñó hasta lavó los pies de los discípulos como un esclavo, es lo que hacían los esclavos. Y la verdad, no eran jornaleros, eran siervos, eran esclavos. Y el Señor nos dijo también que nosotros somos siervos, comprados por precio, se compra un esclavo.
Entonces, vemos aquí, tenemos nosotros que someternos, pero esto abarca obediencia. No nada más en pura emoción, oh, Señor, me someto. Después tú vuelves a hacer lo mismo. Hablando con los dientes para afuera con tu Dios y tú crees que te va a bendecir. Cumple con lo que Él dice. Si tú le llamas Señor, haz lo que Él dice. Debemos de orar, debemos de estudiar la palabra, debemos de tratar con amor a nuestro prójimo. Debemos de pensar, no ser egoístas, pero no egocéntricos, pero cristocéntricos. Todo eso está en la Biblia. Entonces, vemos aquí también la resistencia al diablo. Hay que resistirlo. Pero tú no puedes, a menos que estás sometido. Ya cuando estás sometido, Dios te bendice con su gracia y tú puedes resistir. ¿Sabe? Hay muchos hermanos que tienen miedo. Si alguien les habla, hay un endemoniado a tal lugar y, ¿esto qué, pastor? Tú vas, yo oro por ti, pastor. Mira una cosa, me ha tocado 1, 2, 3 veces en mis años aquí en Laredo a echar fuera demonios. Okay. Y la verdad, tú no puedes ir con miedo. Si estás sometido al Señor y algo así sucede, tú vas en el poder del Señor. Muy sencillo. No hay que hacer tanta gritería. Y una vez yo fui puro pentecostés gritando, en el nombre de Jesús. No, hombre, tenía que tapar mis oídos. Estaba gritando tanto. ¿Pero por qué? Cristo no gritaba. Yo nada más hablo vete. Y me pasó última vez hace como unos 8 o 10 años, no me acuerdo, en Plantation. Pero el hecho es, tú no tienes que estar gritando. Tú vas en el poder del Señor. Y algunos de ustedes piensan, porque me gustaría ir con 2 o 3, ¿verdad? Y si el pastor me llama, estoy dispuesto a ir a echar fuera un demonio. Eso es peligroso. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y no nada más con demonios, hablando tentaciones. Dígame que usted ha sido un adicto a la pornografía. Y ahora estás en su teléfono, su laptop, o donde sea, su tableta. Y siente tentado ir a ciertos lugares como Pornhub y otros lugares así, de pornografía. O como un borracho que ahora fue librado y va a la cantina. El diablo te está tentando, pero tú puedes resistir esas cosas. Porque estás sometido al Señor. Y su gracia, como digo, bástate mi gracia. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hay muchos cristianos que siguen dando lugar al diablo innecesariamente. Hay que resistirlo. La Biblia nunca dice que no vas a tener que resistirlo. Él te va a atacar. Él va a intentar, pero tú tienes que resistirlo. Okay. Y otras cosas, hermanos, con mechas muy cortas y son explosivos. Hay que pedir al Señor. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no des lugar al diablo. En Efesios 4. A veces uno explota. Y nosotros tenemos que entender, hey, güey, yo tengo dominio propio, yo no tengo que estar explotando. Entonces hay muchas maneras en que Él nos ataca. Hay que resistirlo. Eso tiene que ver con nuestro conflicto. Y entonces tenemos que entrar en nuestro conflicto con ¿qué? Una actitud de un soldado. Como dijo Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No que no vas a sufrir, pero hay que sufrir como un buen soldado, no como un cobarde o un soldado que no tiene disciplina y él hace todo solo sin esperar lo que dice el capitán, que es lo que debe de hacer. Y entonces vemos aquí también otra cosa, otro remedio, aparte de sumisión a Dios, resistencia al diablo, hay que resistirlo. Él huirá de nosotros. Y comunión íntima con Dios. Comunión íntima. O sea, la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Búscale, ten comunión íntima con Él. Búscale en oración. ¿Cómo usted cree que va a acercar a Dios si eres flojo para orar? ¿Cómo? Está viviendo una mentira. Bueno, yo leo mi Biblia. No. Tú tienes que orar para hablar con Él. Y después lee la Biblia y Él habla contigo. Y otra manera de acercarte a Él, que su palabra esté bien plantada en tu corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces es muy importante tener comunión íntima con Él. Así como la actitud de un hijo pródigo. ¿Recuerda el hijo pródigo? Él estaba ahí con los
Él quería su dinero y salió, lo malgastó con mujeres y bebidas y quién sabe qué. Y después no tuvo nada y los puercos estaban comiendo mejor que él. ¿Y qué dijo él? ¿Qué estoy haciendo aquí? Regreso a mi padre. Él se arrepintió, confesó. ¿Y qué hizo su padre? Para que matar el cordero más gordo, pongo anillo en su mano, pone sandalias, porque anillo habla de prestigio. Y él, antes de llegar al padre, el padre ya le estaba esperando. Recuerda, eso está en Lucas. Ustedes pueden leerlo cuando está en Lucas 15. Y la verdad es, tenemos que volver a acercar a Dios, así como el hijo pródigo se acercó a su padre. No era que no era hijo, él era un hijo de un rico, pero vivió como un pobre. Y hay muchos hijos de Dios, hijas de Dios, que son hijas del Todopoderoso, pero viven como pobres y no tienen lo que Cristo les ofrece. Y me refiero no dinero, me refiero paz, me refiero victoria sobre el pecado, me refiero familias con estructura, hijos creciendo en el camino del Señor. Todas esas cosas son muy importantes. Comunión íntima con Dios. Ese es un remedio a la soberbia. Y primero veamos aquí un acercamiento a Dios. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ok, hay que acercarle con un corazón sincero. Pero después también confesión de pecados. ¿Qué dice versículo 8? Limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos. ¿Cómo voy a limpiar mis manos? La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tengo que confesar. No puedo ser limpiado sin confesión. Si no hay confesión, no hay limpieza. Y veamos entonces que Él está dispuesto. Tengo que confesar mis pecados para ser limpiado de mis pecados. ¿Y cuántos aquí no se justifican? No, es culpa de mi esposo, es culpa de mi esposa, es culpa del pastor, es culpa de esto y del otro. Nunca es culpa del que está en el espejo. ¿No es interesante? ¿Verdad? Y vemos también ahora, después de acercamiento a Dios, con confesión de pecados, tiene que ver arrepentimiento. Si confesión quiere decir que estás de acuerdo con Dios, que Dios te hizo ver que estás mal y lo has confesado. Señor, tú tienes razón. Pero ahora ¿qué? Arrepentimiento. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Pues yo pensé que la fe era pura alegría y gozo. No si tú andas lejos del Señor, no si tú andas en soberbia, no hay nada de alegría para ti. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Diciendo, ustedes están viviendo mal. Andan alegres con el mundo y hacen lo que hace el mundo y no entienden que están alejados de Dios. Tienen que confesar. Tienen que acercarse al Señor con confesión y arrepentimiento. Entonces, vemos aquí, todo eso es muy importante. Y después, ¿qué más? El remedio sigue, ¿verdad? Vemos la humildad delante de Dios. Mira el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y muchas veces nosotros no andamos humildes, hermanos. No somos humildes. Porque, ¿sabe cómo usted puede saber si no eres humilde o no? Si a alguien le llama la atención, en vez de fijar en lo que está diciendo, tú comienzas o decirle o pensarlo, ¿y este quién es para decirme mis errores? En vez de pensar, ok, él es un hombre imperfecto, una mujer imperfecta, me está llamando la atención. O yo puedo fijar en sus imperfecciones para protegerme, reflejar sobre él o ella sus errores, o yo puedo aceptarlo como una gracia de Dios, que alguien tuvo el valor y el amor de confrontarme y hacerme ver que yo estoy mal en algo. Esa es la gracia de Dios. Pero si tú eres un soberbio, nunca vas a aceptar ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni del pastor, ni de nadie. Tal vez ni de Cristo si Él bajara del cielo. Porque hay gente que así son. Son tercos, son duros. Como dijo
en Zacarías el Señor, tiene corazones de diamantes. Y no era un complemento, hablando de la dureza de corazón. Entonces, muchas veces tiene que ver con nuestra confianza en Dios, con la actitud de un pobre espiritual. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres, ahí en la bienaventuranza. Ellos verán a Dios, de ellos es el reino de los cielos, de ellos heredarán la tierra. Tenemos que ser, en otras palabras, tenemos que reconocer que espiritualmente estamos bancarrota. No tenemos nada bueno para ofrecerle al Señor. Por eso tenemos que humillarnos. ¿Sabe, hermanos? Nosotros tenemos que entender que un abandono total de la autosuficiencia. Mira conmigo, primeramente, vamos a Mateo 5. Mira conmigo Mateo capítulo 5. ¿Ok? Porque hay mucha gente que se cree, ok, no soy tan malo como el otro, tal vez tú eres peor y te das cuenta. Pero mira capítulo 5, que dice el Señor. Así empezó su sermón del monte. Y dice en 5:3, bienaventurados los pobres, no en dinero, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo él? Los que reconocen que espiritualmente están en bancarrota, no pueden hacer nada para ganar su salvación, y si son salvos, nada para ganar el favor de Dios. Están espiritualmente bancarrota. No hay nada bueno que puedo hacer. Cuando tú reconoces delante del Señor, ahí dice, bienaventurado eres. Sí, bienaventurado, porque tuyo es el reino de los cielos. Ahora vamos a la primera de Pedro, que es después de Santiago. Primera de Pedro. Y vamos a capítulo 5. ¿Qué es lo que dice Pedro? Y dice aquí 5:5. Primera de Pedro. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Es decir, que hijos a sus padres, las esposas a sus esposos, los esposos a Cristo, la iglesia a sus líderes, y así es, todo tiene su papel. Revestido de humildad. ¿Por qué? Y él repite lo que dijo Santiago. Ese es otro lugar, no es Santiago, es Pedro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cuándo será el tiempo? Cuando aprendas a ser humilde. Mientras hay soberbia en ti, Él seguirá apretando y apretando. ¿Y sabe lo que es bueno? Él pone el dedo en la llaga y lo aprieta, para que tú aprendas. Pues eso no suena como un Dios de amor. Oh, es un Dios de amor. No es un Dios que consiente como muchos padres. Es un Padre que nos ama y nos disciplina. Entonces aquí dice, mi hijo no está sufriendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aunque parece que no nos está disciplinando, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ama. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo. ¿No habló Santiago del diablo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí también habla del diablo. Porque si eres soberbio, va a llamar la atención el diablo y sus demonios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a encontrar él? A los soberbios. ¿Ok? El cual resistir firmes en la fe. ¿No es lo que dijo Santiago? Resistir al diablo y huirá de vosotros si estamos sometidos. Hay que resistir firmes en la fe. El diablo nos va a atacar, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero mira la gracia de Dios otra vez. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No está hablando del cielo, está hablando de ahora. Cuando aprendes a someterse al Señor, Él te exaltará. Es lo que está diciendo.
Si a veces tenemos la mirada tanto en el cielo, no servimos para nada aquí en la tierra. Pero aquí está hablando de la tierra. Su vida ahora. ¿Cuál es la conclusión de todo? Primero, nuestro Dios es Dios de toda gracia. Acabó de decir Pedro aquí, más el Dios de toda gracia. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, necesitamos de esa gracia. Sin la gracia de Dios, no sé qué haríamos. Sin la gracia de Dios, no hay salvación. Por gracia soy salvo. Sin la gracia de Dios, ya seríamos juzgados. Porque yo voy al trono de la gracia para recibir misericordia. Entonces nuestro Dios es un Dios generoso con su gracia. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia. ¿Por qué? Porque soy pecador, yo siempre estoy fallando. Y Dios quiere bendecirme con su misericordia. ¿Para qué? Para hallar gracia por el oportuno socorro. Quiere decir que necesito la gracia de Dios, pero primero tengo que confesar, ser perdonado, recibir la misericordia para poder hallar esa gracia. Es lo que dice 4:16. La soberbia impide todo eso. Pero no hay lugar para la soberbia. Entonces, Él es generoso con los humildes y no con los soberbios. ¿Ok? No porque no nos ama, Él quiere enseñarnos. Un padre puede tener 3, 4 hijos. Y uno que se porta mal es terrible y lo va a castigar más que a los otros. ¿Por qué? No porque lo ama menos. Él ama igual que los otros. Pero por el amor que Él tiene que disciplinar el que es más terco, el que es más rebelde. Y pues todos tenemos necesidad de su gracia, hermanos, todos. Solo hay una manera de recibir esta gracia. Y esta es la humildad. Si no eres humilde, Dios te va a resistir. Aún siendo su hijo, su vida va a ir de mal a peor. Y vas a vivir, presta atención, vas a vivir una miseria. Y vas a morir con mucha tristeza y amargura. Porque usted ha puesto el yo antes que a Cristo. Y eso es una promesa. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios me ha llamado como pastor es, ¿sabe qué? Preparar mi congregación para su muerte, para su encuentro con su Creador. Y tenlo por seguro, tú vas a vivir una miseria si tú sigues con tu soberbia. Y dices, yo no soy soberbio. Ok, entonces, con nomás diciendo eso, se ve que eres. Pero la cosa es, cuidado. Porque yo no quiero una vida miserable para nadie aquí. Y el Señor mismo dijo no me acuerdo, la Odisea, eres un miserable y ni te das cuenta, desnudo, miserable. Ni se dieron cuenta los de la Odisea, en capítulo 3 de Apocalipsis. Y también tenemos que entender, hermanos, para terminar, el diablo intentará con todas sus fuerzas, el diablo, apartarnos de la búsqueda de la gracia de Dios. El diablo sabe que el antídoto a la soberbia es la humildad. Y él no quiere que tú seas humilde. Porque él no quiere que tú recibas la gracia de Dios. Porque él te quiere ver débil. Y cuando, por la gracia de Dios, cuando eres débil, entonces eres fuerte. Es lo que dijo el Señor en capítulo 12, 2 de Corintios, al apóstol Pablo. Bástate mi gracia. Y Pablo, entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si Dios te bendice con su gracia, Él no tendrá chance, oportunidad contigo. Él no puede contigo. Él no puede. Y huirá de ti. Entonces resulta más que evidente que lo que el diablo no quiere para nosotros es exactamente lo que necesitamos. El diablo no quiere que yo reciba la gracia de Dios. Bueno, yo he aprendido algo. Cuando mi enemigo dice algo, es al revés. Lo que él quiere para mí es lo que no debo de tener. El diablo no quiere que reciba yo la gracia de Dios. El diablo no quiere que me esfuerzo en su gracia. El diablo no quiere que yo crezca en su gracia. El diablo quiere que yo crezca en mi miseria por mi soberbia. Es lo que él quiere. Entonces yo sé que si yo busco al Señor y me someto, las pruebas vendrán. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Bástate mi gracia.
Y el Señor te quiere bendecir con su gracia. Y la única cosa que usted necesita hacer es humíllate. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Pero eso requiere valor para poder confesar tus pecados secretos con el Señor. Comienza a revelárselos. Y son feos. Y lo primero es, no es así. O otro, es culpa de tal. No, aduéñate de tus maldades. Es lo que el Señor quiere. Aduéñate, confiésalo, arrepiéntate, humíllate y serás bendecido. Vamos a poner de pies, por favor. Si algunos quieren pasar, aquí está el altar. Yo estoy dispuesto a orar por usted. Si algunos dicen, pues yo no sé, tal vez tú no sabes, por eso son secretos esos pecados. La soberbia es muy dañina y a la vez es muy sutil. Pídele al Señor. Y algunos de ustedes dirán, me da pena pasar, van a saber que soy soberbio. No se preocupe, todos somos soberbios. ¿Ok? No es que usted fue el valiente para pasar y orar. Pero lo voy a decir ahora. ¿Ok? Escúchame bien. La soberbia es el veneno mortal en el alma. No des lugar al diablo. Si usted fue el doctor ahorita y él te dice, tú tienes cáncer, tú buscarías todo lo posible para deshacerte de este cáncer, porque sabes que crece y eventualmente te mata. Así es la soberbia, es un cáncer. Y si Dios te hizo ver, tú eres un soberbio, entonces confiésalo ahora y arrepiéntate. No voy a tardar mucho. ¿Quiere pasar mientras estoy orando? Aquí está, pero voy a orar ahorita. Y Dios sabe quién es que está batallando con la soberbia. Tú sabes también, porque tal vez te ha mostrado eso. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara. Tú resistes a los soberbios, mas da gracias a los humildes. Señor, todos aquí hemos batallado con este veneno mortal, la soberbia. Todos hemos batallado. Algunos batallamos más que otros. Y algunos han confesado y otros no. Muéstranos. Muestre a cada hermano, hermana aquí, Señor, su corazón. Que él o ella pueda ver este veneno mortal en su alma. Y que lo puede confesar. Arrepentirse y buscar más de tu gracia. Tu palabra dice, acerquémonos pues confiadamente a tu trono de gracia. Darnos, Señor, la fe necesaria. Darnos también la sumisión necesaria para poder resistir al diablo. Porque es un hecho, Él vendrá a atacarnos. Pero Padre nuestro, darnos la fe, darnos la sinceridad, la humildad para poder vencer este gran mal de la soberbia. Y Padre nuestro, gracias, porque tú nos amas tanto que nos disciplina. Y es una corrección que tiene su raíz en tu amor, porque tú nos amas. Tú quieres lo mejor para tus hijos. Y te damos las gracias. Y gracias por ser un Padre amoroso. Y ahora te pido por los que están aquí al altar, Padre. Tú conoces cada corazón. Tú sabes por qué pasaron. Tú sabes sus batallas, sus dolores. Y Padre nuestro, ahora te pedimos que tú, Señor, toma control en sus vidas. Dale la victoria sobre la soberbia. Bendícelos en sus problemas, diferentes problemas que tienen. Pero sabemos, Señor, que tú eres más grande que cualquier problema. Bendícelos aquí en el altar, Padre. Y bendice esta congregación, Padre. Que podamos de veras escudriñar tu palabra. Y sobre toda cosa guardada, que podamos guardar nuestros corazones. Porque de él mana la vida. Ayúdanos, Señor. Y Señor, haz de nosotros un pueblo sincero, sencillo y un pueblo cristocéntrico. Te lo pedimos, Padre,
En el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.